Bueno, estamos hablando de lo que está pasando en estos días de cara a las elecciones y hablaremos del día de las elecciones, pero en el día de ayer salió esta nota, la Junta explicó, porque había mucha duda, mucha incertidumbre en personas que se dieron cuenta de que les habían cambiado el colegio. Entonces no entendieron si eso fue para el 16, porque como mucha gente no llegó a ir a votar, ya que se suspendieron a las 11, si eso es ahora, si eso es normal, porque por ejemplo una mamá y un hijo que votan en el mismo sitio, a la mamá la cambiaron, pero al hijo lo dejaron. Sí. Entonces, la Junta explicó a través de su Dirección General de Elecciones que los cambios administrativos se limitan a 359 recintos electorales y que siempre son realizados a recintos muy cercanos a los fines de que no se generen situaciones que vulneren el derecho del elector. Pero no explicó las razones de los cambios. Dani, tú que eres delegado técnico y tienes ahí una ficha, explícanos un poco. Sí, bueno, la realidad es que los cambios que se plantean tienen diferentes motivaciones. Una es que teníamos colegios electorales que tenían 100 electores o menos. Entonces con el nuevo reglamento se aumentó la cantidad, entonces muchas de esas personas fueron reubicadas. Otra cosa también está el tema de la infraestructura física. En algunos lugares también, con el voto automatizado, el espacio era un poco más, era menos el espacio que se requería, para ahora que volvemos atrás al voto manual. Ahora, ¿qué es importante que sepamos? Miren, hay alrededor de 415,000 personas que fueron reubicadas. Y hay cambios en los colegios en las 32 provincias. En todas las provincias hay colegios que cambiaron. O sea que todo el mundo se tiene que verificar. Sí, todo el mundo. Hay 891 Esa es la colegios. Página, la que aparece ahí. Exacto. Entrando ahí, poniendo tu cédula. Te verificas. Y te verificas. Exacto. A ver si tu colegio sigue siendo el mismo al que fuiste, al que has sido en los últimos años, o si te han cambiado. Eso es muy importante. Hijos, ayuden a sus padres si no pueden o no saben. Es importante que los más jóvenes ayuden a los mayores en este proceso. Y es importante para que sepamos, mire, las provincias donde se produjeron la mayor cantidad de reubicaciones fue Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, La Vega, San Juan, Monseñor Noel y Peravia. Esos son los que tienen la mayor cantidad de colegios reubicados. Y mayor cantidad de electores también. Y mayor cantidad de electores. El voto automatizado. Exacto. Entonces es importante que, como señalaba María Cela hace unos segundos, entremos al site y verifiquemos nuestro lugar de votación, porque de lo contrario vamos a tener problemas, porque nos vamos a movilizar al mismo centro de siempre, nos vamos a encontrar y eso puede motivar, claro, después de hacer una fila, irte a otro sitio a hacer fila. Sale ahí la edad de la gente que está reubicada. Deben ser mayores, adultos mayores. Paride. Podemos conseguir ese dato. Hay que buscar esos datos, porque la persona que es adulto mayor, después que tiene 3 horas... No vuelve. Claro. Pero de ahí la importancia que esa campaña, o más bien que se haga una campaña, que eso no se deje solamente para que las personas salgan a buscar la información. Eso tiene que ser una campaña tan importante como la de llamar al voto, que la gente se verifique y sobre todo que se deje claro que es una página oficial y que es confiable, porque hoy yo me verifiqué y le dije, por ejemplo, a mi esposa que lo hiciera, y cuando le mandé, que ella vio que tenía que poner su cédula, le dije, ¿esto es confiable? Entonces es importante que se sepa. Ok, otra cosa que también preocupa a la gente y eso ya va a ser de cara a las elecciones, pero vamos a seguir hablando antes de los delitos electorales. ¿Por qué se han permitido campañas que son, por ejemplo, la campaña del Ministerio de Obras Públicas, que fue durante una semana en diferentes canales? Muy bien, porque aquí el canal me imagino que sacó beneficio, pero eso no es culpa de los canales ponen los anuncios que les mandan, y fueron unas campañas bastante intensas, y la Junta Central Electoral no dijo nada hasta ayer, que sacó un comunicado. Una campaña del Ministerio de Obras Públicas personalizada en el anterior ministro. En el anterior ministro. No el Ministerio de Obras Públicas, no, Gonzalo hizo. Eso fue como... Con el dinero de Gonzalo, parecía. Sí, parecía un señuelo. Estoy disfrazándolo de que estoy promoviendo, porque fue justo después del discurso del presidente, el 27 de febrero. Estoy promoviendo los logros de mi gobierno, pero hay muchos ministerios. Y casualmente el escogido fue el Ministerio de Obras Públicas en la persona de Gonzalo Castillo en 8 años. Por eso es la profundización de la crisis de confianza y de credibilidad. Por ejemplo, de cara al 15 de marzo se han hecho muchas cosas buenas. Hay elecciones el 15 de marzo, los partidos políticos con un consenso con la Junta han dicho el problema de las boletas ya están impresas.
Todo ha sido con acompañamiento de los partidos políticos. Ahora bien, ¿qué pasa? La normativa y lo constitucional, que se ha sido muy débil de cara al 15 de marzo. Por ejemplo, tenemos el artículo 289 de la Ley de Régimen Electoral número 15-11. Ahí establece un procurador adjunto especializado. Y entonces el procurador lo ha acomodado. Entonces, eso hay que hacerlo. Eso es normativo, eso es parte de la calidad de las elecciones. Por eso parte de lo que tenemos que exigir Exacto. en esta nueva movilización es la descentralización del Poder Judicial. Porque no podemos, si no confiamos en el poder mayor, que sabemos que está adscrito la Procuraduría, tenemos que pedir que eso sea independiente para salvaguardar exactamente eso, la tutela judicial efectiva, no solamente de cada dominicano, sino de los procedimientos que garantizan la democracia del país, tal como es el que estamos discutiendo en el día de hoy. Sí, pero en esta coyuntura, Sí. Carlos, en esta coyuntura, y tú que eres abogado, ¿cómo se pudiera solventar eso? Porque evidentemente lo que se desprenda de la investigación de la OEA, no va a ser la OEA quien lo sancione, se va a necesitar alguien del Ministerio Público que lo sancione, pero alguien con credibilidad, porque si no... no va a haber confianza en nada de lo que ocurre en este país. Entonces, ¿cómo se puede solventar eso? Tenemos que estar muy claro que actualmente la Procuraduría General de la República y el Consejo Superior del Ministerio Público no tiene la independencia, la credibilidad, la confianza para seleccionar ningún procurador fiscal de nada. Todo lo contrario, Jean Alain ha montado una estructura de impunidad al interior de la Procuraduría General de la República. O sea, no le podemos pedir que él designe un procurador para delitos y crímenes electorales que esté rodeado de la legitimidad y de la independencia. Pero sí pueden ahora pedirlo bien, ustedes, como ahora ustedes bien, hacen. hay que señalar la ciudadanía, las organizaciones y los partidos políticos tienen que poner sobre la mesa que hay que seleccionar un procurador sobre la base del consenso. Y que no puede ser el Consejo Superior del Ministerio Público. Este es el primer punto sobre la mesa. O sea, que cualquier diálogo que se haga, ese tiene que Ese ser es el un primer punto punto. principal. Ese punto es antes de sentarnos a la mesa. Ese O tema sea, ese punto hay que ponerlo Estamos hablando antes del de diálogo que se va a realizar en estos días. Bueno, ahí hay que señalar lo siguiente, miren. De requisitos. Lo primero es que se está hablando mucho de acuerdo y de pacto. Hay un acuerdo que está en marcha, que es la Junta y los partidos de cara a los aspectos organizativos de las elecciones del 15. Es un acuerdo que está en marcha. Las elecciones son el 15, se imprimió la boleta, se va a transmitir con escáner. Hay un acuerdo, Junta y partido. Hay otro nivel de acuerdo que está relacionado con las garantías de la transparencia y la integridad del proceso. Es el segundo acuerdo. Bueno, y tal vez no sea un acuerdo ese. ¿Tú sabes por qué? Porque todo lo que estamos pidiendo son mandatos de ley. O sea, lo que estamos pidiendo es que se cumpla la ley. Es un acuerdo para que se cumpla la ley. Y el tercer gran acuerdo es lo que tú planteas. Después que sacamos de todo este contexto electoral, Con otro nuevo aquí hay que Congreso. sentarse sobre la mesa la sociedad para reestructurar todo esto, devolverle la independencia al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Cámara de Cuentas. Entonces, Eso se cae de la mata. ese es posterior al tema electoral. Entonces tenemos que Claro, verlo. lo que nadie le quiere Tenemos dar que la verlo. mano. Tenemos que pero verlo. esa debe Yo ser una quiero exigencia, que se caiga. una exigencia de la Por sociedad eso que civil para el cambio, el Esa nuevo tercera gobierno. etapa. Por eso sea tenemos quien que, sea el nuevo verlo presidente. gradual. Lo que necesitamos para el 15 de marzo, lo que necesitamos de cara al 17 de mayo, y después que tengamos autoridades, ahí que viene el gran acuerdo de transformación de esta sociedad. Y qué bueno que Carlos ha puntualizado esas tres cosas, porque uno de los puntos neurálgicos en lo que hemos coincidido la sociedad civil, los partidos de oposición política, es precisamente demandar que se dé consenso, designemos un procurador fiscal que puede estar conjuntamente acompañado con 5 personas más, como establece la ley, y le tiene un concepto, se llama los acusadores privados, que no tienen que ser abogados, que no tienen que ser parte del Ministerio Público, que son 5 acusadores privados que conformarían parte de ese Ministerio Procuraduría Público, de esa especializada. Procuraduría especializada para perseguir los delitos electorales. Y hemos encontrado resistencia muy fuerte en el partido de gobierno, que no ha querido. Pero se ha planteado, De se ha cara a planteado las un elecciones requerimiento. generales, podría de cara a las elecciones generales, se podría esperar que sería factible si hubiese la voluntad política de que se eligiera eso, no solamente el fiscal, sino los acompañantes. Claro que sí, si hay voluntad, sí, política. Se Pero además yo creo que a quien más le Y al interior conviene... del propio Ministerio Público hay fiscales de carrera, Buenos, con credibilidad, que con pueden integridad y hacer buenos, que eso. pueden Ok. asumir. Exacto. Es un tema de control político para garantizar impunidad. Eso es lo que hay en la Procuraduría ahora mismo. Pero que a quien Ese más es le el problema. convendría eso en este momento, que se pudiera Sí. llegar a ese acuerdo, es al mismo gobierno Sí. para dar muestras de voluntad Sí. de transparencia. Y Además- ya le dieron unas instrucciones públicas al procurador. Lo mandaron a parar una investigación.
Sí. Así mismo hay que mandarlo a que pare ese concurso amañado. Que En tiene una marcha. manifestación de independencia de poder es tremenda. Ok. Por eso- Tremenda. sí, pero Vamos ante una a situación de hablar al emergencia, procurador, ante una situación de es maravilloso. emergencia, Por ante una eso es que situación de ese emergencia, procurador hay que no lo puede intervenirlo. poner. ¿Cuántas veces ha hecho lo contrario el presidente? Nuestro Esa pregunta. hashtag elecciones municipales ENM. Vamos a hacer una pausa, vamos a hablar de los escáneres y vamos a hablar de las elecciones, el día de las elecciones, la participación de todos nosotros en este proceso. ¿Qué estamos esperando? Estamos hablando de muchos puntos importantes, pero esos escáneres también despiertan mucha suspicacia porque cuando... ¿Cómo se van a transmitir esos datos? ¿Cómo Dani? va a ser ese proceso?